Víctor Matías Pérez, Valente Flores Cano, Jorge Briones Carrillo y Fernando Velasco Tapia, presenta el trabajo Estimación de la permeabilidad y el coeficiente de Forchheimer a través de problemas de cerraduras e imágenes digitales de roca. Le recordamos, Carlos, que dispone de 15 minutos. Cuando falten 5 minutos para terminar su presentación, le haré un breve aviso y pues adelante. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Y ven la pantalla, ¿verdad? También vemos su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, el título pues, lleva por nombre estimar la permeabilidad y el tensor de Forchheimer a través de fotografías de láminas delgadas de rocas, algo que empezamos a trabajar hace año y medio acá en la Universidad de Nuevo León. Entonces, como una introducción, les comento que el problema de flujo de fluidos en medios porosos es de amplio interés en sistemas naturales y sistemas artificiales, ¿no? Por citar algunos ejemplos, pues está el asunto de explotar yacimientos de hidrocarburos, aprovechamiento de acuíferos, ingeniería geotérmica, hasta aspectos ambientales, por ejemplo, el asunto del secuestro de CO2, es un problema de flujo de fluidos. En la industria, pues se pueden encontrar intercambiadores de calor intensivos, algunos intercambiadores de calor que usan ya medios porosos para incrementar la transferencia de calor. En la industria alimenticia, en procesos de secado, por ejemplo. Y también hay algunos autores que ven los tejidos biológicos como un medio poroso también, y el cual se pueden aplicar ecuaciones de medio poroso, entre otros, ¿no? Pues aquí está un dibujito, principalmente un yacimiento de petróleo, podemos pensar que es de petróleo, y el asunto es de que no es tan sencillo modelar el flujo de fluidos en un sistema así, ¿no? Hay varios approaches en la literatura para modelar el flujo de fluidos. La más común que conocemos es la ley de Darcy, ¿no? Que es la primera, que se usa mucho en ingeniería petrolera. Esta es la ley de Darcy, la primera. Pues está la velocidad, involucra el tensor de permeabilidad, la viscosidad del fluido y un potencial de flujo, ¿no? Hay otra que le llaman ecuación de Darcy-Brickman, que incluye este término a la derecha, que se usa más pensado para poder capturar un efecto viscoso debido a fronteras sólidas que estén en las fronteras del dominio poroso. Otra que se usa es la ecuación de Darcy-Forchheimer, que es esta ecuación. Está el término darciano clásico y un término adicional que cuantifica un efecto inercial, ¿no? Porque está aquí otra vez metida la velocidad. Existe una mezcla de Darcy-Brickman-Forchheimer que mezcla estos dos conceptos, el término de Forchheimer y el término de Brickman, ¿no? El último. Y en el término de Brickman, pues es todavía debate en la literatura saber qué viscosidad es la que debe estar aquí metida en el término pseudo-viscoso, porque estrictamente no es viscosidad a la escala de poro, ¿no? Perdón, en la macroescala. Y otra que se usa comúnmente, que es la de Darcy-Buckingham, y se usa principalmente para modelar la parte le llaman los hidrogeólogos saturada o insaturada, ¿no? Estos son los principales approaches. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar sobre este coeficiente, ¿no? Además de entender las implicaciones teóricas que hay detrás de cada modelo para ver hasta los alcances que pueden tener y la teoría que está detrás que soporta estos modelos, algunos modelos se plantearon empíricamente, ¿no? Y ya ha habido con a lo largo de los años trabajos teóricos para tratar de justificarlos. Este es el coeficiente de Forchheimer, es un tensor, y en la literatura algunos autores lo escriben como un escalar, ¿sí? Pero se ha demostrado que es un tensor, y algunos lo escriben de forma escalar e involucran el coeficiente beta, que a lo mejor algunos de nosotros reconocen, que le llaman coeficiente inercial, ¿no? Hay algo de controversia con respecto al tensor de Forchheimer, porque algunos lo atribuyen a que captura efectos meramente inerciales y otros dicen que se debe al desarrollo de turbulencia a escala de poro. Pero bueno, en el trabajo que les vamos a presentar,
Vamos a tratar de estimar el coeficiente de Forchheimer, el tensor, a partir de un procedimiento algo sencillo, digamos. Whittaker en el 96 desarrolló un procedimiento teórico que le llaman cerradura, esto dentro del marco del método del promedio volumétrico, que es un método teórico matemático bien establecido desde los 60 para acá más o menos, y en el cual este término, aquí está el tensor de Forchheimer, y de hecho aquí está el tensor de permeabilidad, se puede estimar numéricamente si resolvemos lo que le llaman problemas de cerradura. Para estimar la F, necesitamos el problema de cerradura 1, el problema de cerradura 2, que no son otra cosa más que problemas de valor a la frontera, ¿no? Son problemas de valor a la frontera, estacionarios, que se tienen que resolver en una muestra representativa del medio poroso. Si nosotros ya tenemos el problema de cerradura 2 resuelto, significa que vamos a tener la variable m ya conocida, y la variable m se puede usar para estimar este tensor h, y el tensor h junto con la permeabilidad ya nos permite calcular el tensor de Forchheimer. Entonces necesitamos resolver los dos problemas de cerradura, primero uno, luego el otro, para encontrar la f, el valor de f. Y bien, la pregunta es, ¿en dónde lo podemos resolver? Cuando se desarrolló esta teoría, pues se usaron celdas sintéticas simples, un cuadrado dentro de un cuadrado, un círculo dentro de un círculo, geometrías sencillas. Entonces, lo que nosotros empezamos a estudiar es qué pasa si lo usamos en micrografías de rocas. Entonces, nos dedicamos a obtener muestras de rocas porosas, en la cual le podamos medir nosotros la permeabilidad. El tensor de Forchheimer está difícil de medirlo experimentalmente, ¿no? Pero sí podemos medir su porosidad y su permeabilidad. Lo hicimos en 3 litologías diferentes, una caliza de la formación Austin Chalk, una arenisca de la formación Laredo, de acá, que aflora acá en el noreste de México, y un travertino de la formación Cupido, ¿no? Entonces, en estas 3 rocas hicimos láminas delgadas, y también le medimos la permeabilidad y la porosidad, entonces para ver qué congruencia hay, ¿no? Entre lo que mide el experimento y lo que calcula la computadora. Este es un esquema rápido, así esta es la micrografía digital. Se prepara con azul de metileno para tratar de identificar la red de poros. Después hay un tratamiento mediante software, tratamiento digital para identificar la red de poros. Aquí fue mucho aprendizaje que tuvimos porque debemos ser capaces de estimar que la porosidad que estima la computadora que sea igual a la que arroja el medidor de porosidad, ¿no? Ya con esta imagen procesada, pues se introduce a COMSOL. En COMSOL, pues ya resolvemos los problemas de cerradura, que como les decía, son problemas de valor a la frontera, ¿no? Esta es una malla, un ejemplo de una malla dentro de COMSOL, una malla computacional. Y aquí están algunos ejemplos, solución de la variable de cerradura o el problema de flujo. No recuerdo qué variable está aquí ploteada, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer la micrografía, meterla a COMSOL y en COMSOL estimar resolver los problemas de cerradura y después estimar el coeficiente de Forchheimer. Bien, esa fue la metodología que utilizamos. Y bueno, aquí en esta primera lámina comparamos la medición experimental con la predicción teórica. Pues la medición experimental se hizo con un poromémetro que tenemos acá. No se puede medir porosidad y permeabilidad. Y bueno, aquí en esta gráfica se ve en el eje X la porosidad, en el eje Y la permeabilidad. Los puntos más grandes es el dato experimental de porosidad contra permeabilidad. Aquí está, por ejemplo. Este es un dato para la arenisca de Laredo. Esta es otra arenisca. Y vemos que en general nos da datos dispersos. Nosotros lo resolvimos en muchas láminas, en muchas micrografías. No solo en una sola micrografía, sino en muchas para ver la variación del dato. Y vemos que como que el dato experimental en ocasiones cae en medio de la nube de datos que calcula, ¿sí? Eso nos da buena pinta por un lado, ¿no? Porque no cae muy separado la medición teórica con la medición experimental. Bueno, esto es en cuanto a la permeabilidad contra la porosidad, ¿no? Como nosotros ya estimamos teóricamente la permeabilidad, pues podemos ver, graficar la componente XX contra la componente YY. El problema se resolvió en 2D, porque es una lámina delgada.
y vemos que coincide con que algunas rocas ya sabíamos nosotros de antemano que eran más anisotrópicas, y eso se puede ver si graficamos el componente YY contra el XX, y si se alejan de la diagonal de en medio, pues significa que esa roca es más anisotrópica, ¿no? que otras, ¿no? Y hay unas rocas, por ejemplo, las areniscas, que tienden a ser muy isotrópicas, más o menos, ¿no? Y aquí viene el objetivo principal, que es estimar el coeficiente de Forchheimer. El coeficiente de Forchheimer lo estimamos en muchas micrografías, y ya cuando tenemos el problema programado en COMSOL, pues una pregunta es cómo depende este coeficiente con la velocidad, ¿no?, de fluido. Para eso, pues siempre se prefiere trabajar con un número de Reynolds que podamos definir. En este caso es un número de Reynolds definido en la microescala, ¿no?, porque va a involucrar la velocidad promedio en el poro, una longitud característica. Vamos a simular agua, un flujo de agua para poder calcular Reynolds. Y con esto calculamos el coeficiente de Forchheimer. Y esto es una tendencia muy interesante que se ha observado en la literatura. A 5 medida, minutos. gracias. A medida que se incrementa el número de Reynolds, es decir, el flujo dentro de la micrografía, se observa que el coeficiente de Forchheimer se incrementa, ¿no? Aquí lo hicimos a propósito, pusimos todas las mediciones de todas las litologías. Más o menos hay congruencia en todas. En algunas rocas vimos que el coeficiente de Forchheimer puede ser más chico, en otros más grande. Ya con estos datos computacionales estimados en la computadora en COMSOL, pues pudimos graficar la tendencia y ver a partir de qué momento el coeficiente de Forchheimer puede ser importante, que es algo que se discute en la literatura, ¿sí? Entonces, muchos dicen que el coeficiente de Forchheimer depende con el número de Reynolds a un exponente de 2, es decir, con el cuadrado de la velocidad. En nuestro caso, nosotros encontramos que puede variar entre 1.75 hasta un exponente de 4, ¿no? Si nosotros ajustamos estos datos a curvas ahí semiempíricas, proponiendo un modelito, cómo depende el coeficiente de Forchheimer con el número de Reynolds, y vimos que el exponente, pues como que en promedio sí puede caer en 2, pero puede estar arriba del 2 o por abajo del 2, y aquí está una comparación, ¿no?, con algunos datos que usan en la literatura. Por ejemplo, estos autores dicen que el coeficiente depende con el cuadrado de la velocidad, o otros que pueden ser mayor. Bien, como conclusiones, pues en este trabajo presentamos la manera de predecir teóricamente la permeabilidad y la porosidad a través de lo que le llamamos problemas de cerradura, o sea, la solución de problemas de cerradura, que se pueden resolver a partir de micrografías, ¿no?, de rocas. Se observó que la ley de Darcy se empieza a desviar o ya no a ser válida para números Reynolds mayores a 0.25. Se puede observar a través de los datos ploteados atrás. El coeficiente de Forchheimer varía con la velocidad con un exponente de 2, pero puede ser desde 1.7 hasta el 4.2, dependiendo de la litología de la roca. Y bueno, también vimos que el coeficiente de Forchheimer es anisotrópico, no solo con respecto a la microestructura del medio poroso, sino también con la dirección de flujo que se tenga. Estas son las referencias, principalmente para esta plática, y mayores detalles de este trabajo, pues se pueden encontrar, ya se publicaron, ¿no?, en la revista de Advances in Water Resources. Muchas gracias, sería todo. Muchas gracias a Carlos y al grupo de coautores por presentarnos este trabajo. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Sandra, por favor. Sí, gracias. Hay una pregunta en el chat de Manuel Coronado y él dice que si las simulaciones, o pregunta que si las simulaciones en COMSOL son de flujo en 2D. ¿Y qué tanto, serían dos preguntas, ¿no? Y la segunda, ¿qué tanto cambiarían los resultados del coeficiente de Forchheimer en 3D? Sí, doctor Manuel, hicimos los resultados en 2D. Bueno, las simulaciones en 2D, porque ahorita no tenemos manera de tratar de dibujar una red de poros en 3D. La idea era también averiguar los alcances de usar una simple micrografía, ¿no?, de una roca.
O sea, algo rápido que se puede hacer aquí en muchas instalaciones. Yo creo que sí va a depender de la dimensionalidad del problema. Se ha observado con algunas predicciones tetéricas muy sencillas. Por ejemplo, se ha visto que es diferente el cálculo en un círculo a cuando se hace el cálculo en una esfera dentro de una esfera. Es decir, aparentemente la misma geometría, pero la dimensionalidad ya importa mucho. ¿Sí? Como una de las conclusiones que tenemos es de que es anisotrópico este coeficiente, ¿no? Entonces seguramente va a ser diferente en la dirección vertical, porque para rocas sedimentarias, las petroleras principalmente, este coeficiente F depende de la permeabilidad de alguna manera, y si este ya es anisotrópico, seguramente la F también va a ser anisotrópico y seguramente también va a ser más chico en la dirección vertical. Gracias, Carlos. Sí. Gracias. Hay una pregunta de Rodolfo Camacho. Tiene una pregunta. Rodolfo, adelante. Sí, gracias, Carlos, por tu presentación. A mí me surge dos preguntas o comentarios. Y quizás no sé si pudieras comentar al respecto. En tus presentas comparaciones de permeabilidad contra porosidad y comparaciones del coeficiente de Forchheimer contra el número de Reynolds. Estamos comparando peras y manzanas, ¿verdad? O sea, tenemos tensores, esta es una, ¿no? ¿Qué componente del tensor de permeabilidad se estaría usando en estos datos que se están presentando? Pues depende de cuál sea el componente, va a ser si el punto está más, Sí, sí. se van a alinear, a menos de que sea todo isotrópico el sistema, pero en general y en sistemas anisotrópicos, como lo estás comentando, pues este tipo de gráfica se usa mucho en la industria, ¿eh? No estoy diciendo que Sí, no se sí. use o que no sea una práctica común, sino que no veo cómo justificarla, vamos. Tanto esta como la siguiente, ¿verdad? Del coeficiente de Forchheimer, que también es un tensor, contra el número de Reynolds, que es un escalar. Sí, sí tiene razón, doctor Rodolfo. En esta gráfica están ploteados los componentes X, X y Y. O sea, aquí revolvimos todos, simplemente para poder ver la nube de cálculos, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una micrografía, ahí podemos estimar el componente XX y el YY, y nomás los graficamos aquí. Pero los elementos, ¿no? del tensor, los de la diagonal. Vimos que los fuera de la diagonal son muy chiquitos, son muy cercanos a cero. Y el mismo caso es acá en esta gráfica. O sea, aquí están revueltos todos, tanto los coeficientes XX o el YY. No quise poner más láminas mostrando primero los XX y después los YY, entonces aquí encimamos todo, simplemente para ver la tendencia de los datos, ¿no? O sea, al final de cuentas vemos que hay variaciones en el orden de magnitud, ¿no? Del coeficiente. Para la misma roca puede variar desde un 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 1. Y eso es esperable incluso hasta para la permeabilidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, esta es una lámina delgada, ¿no? Si estimamos en esta esquina la permeabilidad, es bien diferente a la que está acá. ¿Sí? Depende fuertemente donde se calcula la permeabilidad, influye también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Tratamos de que no dependiera mucho de la escala, pero vimos que también depende de la escala, de qué tomemos para analizar, ¿no? No es lo mismo resolver, vimos, por ejemplo, no es lo mismo resolver en un tamaño de 1 centímetro, una fotografía de 1 centímetro a 5 centímetros. Desafortunadamente es variante con la escala, las propiedades estas de permeabilidad y de tensor de Forchheimer. Ese es algo, desde luego, que no sería todo un tema para
Sí, sí, sí. para estudiar, pero sí es curioso cómo en la industria se ocupa este tipo de correlaciones cuando el eje vertical es escala logarítmica y bueno, hay desviaciones con respecto a una sola tendencia y mucha gente los acepta, ¿verdad? Así como, Sí, bueno, los usan para hacer cálculos ingenieriles rápidos, más o menos, ¿no? sí, sí. Me llamó la curiosidad de esto a partir de que se usa mucho en ingeniería de gas, de yacimientos de gas, que ahí para modelar el flujo no darciano, le llaman, ya cuando ya no es válida la ley de Darcy, usan mucho Darcy-Forsheimer, ellos. Entonces yo decía, ¿y beta cómo lo calculan? O sea, ¿dónde lo sacan, no? Pues lo estiman a partir de pruebas de presión, por ejemplo. Lo pueden estimar a partir de ahí. Pero ya sería la escala completa del yacimiento, ¿no? La interpretación de una prueba de presión. El número de Reynolds puede usar una definición para medios porosos, ya sin necesidad de ir al volumen de granos y el área superficial de los granos, pero bueno, ahí si gustas, en otra ocasión lo podemos comentar al respecto. Con gusto, doctor. Gracias, Carlos. Sí, bueno. Bien, creo que estamos sobre el tiempo y aunque Manuel tiene la mano levantada, yo sugiero que se comuniquen por email o por el chat, porque ya estamos sobre tiempo. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos nuevamente a Carlos, muchas gracias. Continuando con el